Alberto por la... Definitivamente, pues esto es una alabanza para nosotros poder orar, ¿no? Porque ahí vemos el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y es uno de mis títulos de oración cuando yo digo, Señor, que todos los días yo disfrute de Manuel y que mi generación esté dentro de la evangelización, ¿no? Y es muy bonita esta alabanza realmente. Y cuando un hijo de Dios ora al deseo de Dios, alineado al deseo de Dios, pues vienen las respuestas, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros hemos estado compartiendo, mis hermanos, las cartas del Evangelio. Son 10 cartas del Evangelio, cartas donde se hacen preguntas, se hacen respuestas, ¿no? Cartas que fueron hechas para el campo. La semana pasada nuestro hermano Alberto nos lo explicaba al detalle, ¿no? El origen de estas cartas, por tantas preguntas que se hacía la gente, por tanta necesidad espiritual que hay en el campo, ¿no? Entonces, estamos viendo en este momento en nuestra pantalla el resumen de las 8 primeras cartas que ya se han compartido las semanas anteriores, ¿no? Vemos la carta número 1, nos dice por qué la gente es infeliz. La carta número 2 nos dice por qué el hombre no puede encontrar a Dios. La carta número 3 dice cómo podemos encontrarnos con Dios. La carta número 4, por qué Jesucristo es el único camino para nosotros. Y la carta número 5 nos dice por qué no tenemos seguridad. La carta número 6, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? La carta número 7 nos dice, desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Y la carta número 8, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Que lo vimos la semana pasada y nuestro hermano Alberto nos la dio muy detalladamente y de una manera práctica, ¿no? En la cual hemos recibido mucha gracia. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a tener la carta número 9. Vamos a desarrollar la carta número 9, que está titulada La oración es una ciencia espiritual, ¿no? La carta número 9 tiene como título La oración es una ciencia espiritual y podemos ver como texto base tenemos el Evangelio de Lucas 11 del 5 a 13 y también tenemos el Evangelio de Lucas 18 del 1 al 8. Entonces, mi hermano Alberto, vamos a leer primero los versículos, por favor. Entonces vemos que en Lucas 11, del 5 al 13, nos dice la palabra. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y dártelos, le dice, ¿no? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, cómo se cumple la palabra, lo que hemos visto al principio filipense, ¿verdad? De que nosotros tenemos que estar orando persistentemente, ¿no? Porque lo dice también este texto, dice que lo inoportunaba al amigo, ¿no? Y le molestaba, porque le dice, no me moleste. Entonces nosotros tenemos que ser insistentes, perseverantes, insistentes, inoportunos, ¿no? Porque nos va a dar respuesta ser así. Y el Señor no le molesta que nosotros le inoportunemos, no le molesta, ¿no? Porque si nosotros vamos a pedir, nos va a dar. Porque si nosotros vamos a buscar, vamos a hallar. Vamos a llamar, nos va
a abrir, nos va a dar respuesta. Entonces nosotros tenemos que ser persistentes. Y dice al final, pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Y nosotros que somos padres, hermanos, nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más nos puede dar nuestro Padre Celestial, que es nuestro verdadero Padre y con quien al final, cuando terminen nuestros días en esta tierra, vamos a ir? Entonces, no tengamos miedo de pedir, pidamos, pero siempre dentro de su voluntad. Y vamos a ver en Lucas 18, del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una vez más, amén, una vez más la palabra nos confirma, ¿no? De que nosotros seamos insistentes, ¿no? Por ejemplo, este juez veía que la viuda era muy molestosa, porque dice que les molesta, al final le hace justicia, ¿no? Y nuestro Padre Celestial a nosotros mucho más, porque somos sus escogidos. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces seamos insistentes, perseverantes, no desmayemos, seamos inoportunos porque en cualquier hora nosotros como hijos de Dios podemos orarle a nuestro Señor y pedirle, pero conforme a la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él conoce nuestras necesidades, Él sabe nuestras necesidades físicas, básicas, económicas, materiales. Pidamos primero para el reino y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Amén, mis hermanos. Entonces nosotros seguimos con la palabra, con el título del día de hoy, de la carta número 9, que es la oración es una ciencia espiritual. ¿Y por qué la oración es una ciencia espiritual? La oración es una ciencia espiritual, hermanos, porque se cumple, ¿no? La oración es una ciencia espiritual porque cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le responde, se cumple, es una verdad. Por ejemplo, nosotros somos evidencia y resultado de esas respuestas que nuestro Señor Jesucristo hizo hace muchos años, ¿no? El apóstol Pablo también oró por nosotros, por esos remanentes, por esos discípulos, esos evangelistas que se iban a levantar en cada época. Entonces somos respuesta, somos evidencia. Por eso la oración es una ciencia espiritual, ¿no? Porque es veraz, porque se cumple, ¿no? Y nosotros somos respuestas de hace 1000 años que han orado por nosotros, de hace 100 años que han orado por nosotros, ¿no? Por eso en esta época nosotros somos los que vamos a salvar nuestra familia, nuestros campos, la iglesia, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice aquí, esta página, dice, nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Él escucha nuestras oraciones y nos responde. Cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene pecado, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% divino y 100% hombre, ¿no? Y nos da la palabra en Juan 16:24, que nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entendemos que las personas que están separadas de Dios no pueden recibir respuestas de Dios a sus oraciones, ¿no? Porque están separados de Dios, porque están destituidos de la gloria de Dios, porque están atrapados en el pecado original. Entonces no tienen esa bendición. Esa bendición la van a recibir el día que Cristo se encuentra con ellos, cuando reciban salvación y sanidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos la primera pregunta.
¿Por qué si los no creyentes oran, reciben respuestas? ¿Por qué? Pues nosotros sabemos, esto lo hemos visto también en Camino de Salvación, ¿no? Dice, todas las religiones tienen oraciones o liturgias. En todo el mundo, todas las religiones son de idolatría, porque ofrecen oraciones a animales, ¿no? Ofrecen oraciones a piedras, a árboles, a imágenes, papeles, dibujos, fotos, imágenes hechos por manos humanas. Ellos le rezan, los no creyentes le rezan a todos ellos, ¿no? Incluso dice, ¿por qué los líderes de las religiones no tienen, por qué los líderes de las religiones tienen poder? Entonces dice que la respuesta se encuentra en 1 Corintios 10:20 y en Mateo 24:11. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder, pero ese poder es de las tinieblas, de Satanás. Los hijos de Dios tenemos un poder, el poder espiritual, el poder del Espíritu Santo, que se nos ha sido dado a través de la salvación que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos sido salvos, hemos recibido también la sanidad espiritual, ¿no? Entonces, en 1 Corintios nos muestra de que a lo que ellos adoran, a lo que ellos le rezan o le oran, es a los demonios. Y cuanto más hacen eso, ellos se hunden más, están entrando más en los caminos del diablo, ¿no? Y en Mateo 24:11 nos dice que vendrán falsos profetas, esos que guiarán mal a las personas, ¿no? Imagínense, hermanos, un ciego siguiendo a otro ciego. Se caen si no ven, se cae un hueco que no vean en el camino, ¿no? O maldito el hombre que confía en el hombre, dice, ¿no? Entonces vemos que a nivel mundial todas las religiones tienen oraciones, liturgia, rezos, pero eso no da salvación. Eso no da salvación, eso no da sanidad espiritual, ¿no? Ahí vemos dos poderes, el poder de las tinieblas y el poder espiritual del Señor, que es del reino de la luz, ¿no? Entonces, los no creyentes reciben respuestas a las oraciones incondicionalmente, dice. Puede ser bueno o puede ser malo, pero fracasarán, ¿no? De todas maneras van a fracasar. Pero esas respuestas, ¿quién las da? Satanás. Esa respuesta le da Satanás y se siguen engañando porque cuando ellos reciben una respuesta, esto lo pasan de generación en generación. Le dicen a sus hijos, mira, yo le puse vela a este santo, me respondió, me dio esta respuesta, obviamente en lo físico, ¿no? Y esa respuesta en lo físico en algún momento se va a terminar, ¿no? Y los hijos continúan. Por eso le llaman de generación en generación, maldiciones generacionales, ¿no? Se meten más en las maldiciones generacionales, traen más maldiciones generacionales, ¿no? Pero cuando los hijos de Dios oran, Dios responde. ¿Por qué? Porque estás orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué un hijo de Dios puede orar? Porque tiene el poder del Espíritu Santo que le habita, ¿no? Tiene al Espíritu Santo que le habita, que es que hace que tenga comunión con el Señor, y al orar esas oraciones son escuchadas y son respondidas. Pero esto hay que entenderlo, ¿verdad? Cuando nosotros a un nuevo creyente le enseñamos, hay que decirle que el Señor responde de tres maneras a sus hijos. Responde de tres maneras. Es un sí, es un no o es un espera. Es un sí, en muchas ocasiones la respuesta viene enseguida, ¿no? Si es un sí, viene enseguida, siempre y cuando esté alienado al plan de Dios, siempre y cuando sea dentro de la voluntad del Señor. Recordemos que la voluntad del Señor es que se levante el evangelismo, la evangelización mundial, que se salven todas las almas de ser posible, ¿no? También tenemos la respuesta que Dios nos dice no, y el Señor en su sabiduría sabe lo que nos conviene. Si la respuesta es no, pues como hijos de Dios, nosotros tranquilos porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Sabemos que no nos iba a beneficiar, que era innecesario o que de repente era para nuestro mal, ¿no? El Señor nos está protegiendo. Recordemos que los pensamientos de Dios no son como los del hombre, ¿no? De Él son muchos mejores, mucho más altos, sus caminos son mucho mejor. Y también nos dice que esperemos, ¿no? Y en la espera, pues no nos desesperemos, ¿no? Nosotros sabemos de que en el Señor hay un horario y hay un tiempo, ¿no? Dice que a veces responde tus oraciones con algo mejor, ¿no? Es porque Él quiere bendecir a sus hijos. Entonces,
tengamos paciencia y esperemos, porque ya lo mejor nos dio, que es Cristo, nuestra salvación eterna, porque en Cristo hemos pasado de muerte a vida y tenemos la vida eterna. Amén. Entonces vamos a ver el punto número 2, que es una pregunta, y dice, ¿quién puede recibir respuestas a las oraciones? Y hay requisitos, ¿no? Hay requerimientos. Y esta carta, cuando yo lo veía, me parecía bastante sencillita de entenderla. Es porque ya hemos visto Camino de Salvación y hemos visto las cartas anteriores también, ¿no? Nos dice que, ¿quién puede recibir respuestas a las oraciones? Dice, solo los hijos de Dios pueden recibir respuestas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, gracias a Cristo. En Juan 1:12 es muy conocido este versículo, ¿no? Que dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le hemos, todos los que le han recibido y los que han creído en el nombre de Cristo, ¿no? Orando en el nombre de Cristo es posible. Por eso un hijo de Dios cuando ora tiene que orar en el nombre de Jesucristo. No es en otro nombre. Yo no sabía eso, por ejemplo. Yo que vengo de un contexto católico, cada vez que salía, siempre me persignaba, ¿no? Y yo decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía. Y yo ya me sentía protegida, ¿no? Y a veces esas cosas te quedan, pero ahora estamos aprendiendo a orar como hijos de Dios. Por eso es bueno los cultos, los entrenamientos, es importante los discipulados, ¿no? Siempre orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es al que el Señor, Dios le ha entregado todo, ¿verdad? Él es el heredero de toda la creación, ¿no? Y vemos en Juan 16:24, que lo hemos visto al principio, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entonces dice que confesando tu pecado puedes recibir respuestas. Sabemos que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar, ¿no? Y nosotros tenemos que, a Él tenemos que confesar nuestros pecados, ¿no? Para que nosotros, porque todos los días podemos empezar de nuevo en el Señor y poder orarle a Él de una manera honesta y recibir respuesta conforme a su voluntad, ¿no? Entonces dice que Dios responde a aquellos que oran con fe, aquellos que oran con fe y que creen que van a recibir respuesta y que le entregan todo al Señor, que no se guardan nada, ¿no? Pero esa fe debe ser siempre bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se cumpla el plan de Dios en mi vida, en sus vidas, en el campo, en la iglesia, en nuestros hijos, la voluntad solamente del Señor, y orar con fe de que sí, se va a cumplir. Los que tenemos hijos adultos y no caminan con nosotros, oramos, ¿no? Pero los que tenemos hijos pequeñitos, podemos llevarlos de la mano y desde pequeñitos podemos enseñarles todo lo que es el plan de salvación, para que ellos también sean esos evangelistas de su época. Dice, Dios responde a aquellos que oran pacientemente hasta el final. Lo vimos, ¿no? En la viuda con el juez injusto. Como ya le era muy molesta, ella persistente, perseverante, le hizo justicia. Y lo mismo va a hacer el Señor. Por eso perseveremos, insistamos. Al Señor no le molesta conversar con nosotros a cualquier hora, cualquier tiempo. Él es feliz y nosotros le buscamos, le hablamos a través de su palabra, de la oración. Él es muy feliz, Él nos ama. Por ese amor y misericordia, hermanos, estamos aquí un día viernes, cuando mucha gente está en otra cosa, ¿no? Dice también, recibe respuestas conforme a los pensamientos, el corazón y el entendimiento que te da el Espíritu Santo. Y lo hemos visto en Filipenses 4, del 6 al 7. Él siempre guardará nuestros pensamientos, nuestro corazón, ¿no? Pero si nosotros realmente confiamos en Él, con fe le pedimos las cosas conforme a su plan. Entonces, en el punto número 3 nos dice, ¿no? Hay ciertas cosas con las que los hijos de Dios tienen que ser precavidos al orar. Y realmente estamos aprendiendo mucho aquí, hermanos, con estas cartas del Evangelio, ¿no? Nos dice, no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu perfecta voluntad. Entonces nosotros sabemos que
La oración es una ciencia espiritual porque si oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo obra, ¿no? El Espíritu Santo obra y responde las oraciones. Hay respuestas. Nosotros, como lo dije al principio, somos esas respuestas de esas oraciones, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos al campo, nosotros les enseñamos a de que hay que ser precavidos para orar. No podemos orar con nuestra voluntad, sino que se haga solamente la voluntad del Señor, ¿no? No en mi plan, sino mediante el plan del Señor, que se cumple el plan de Dios en nuestras vidas. Recuerdo un pastor me dijo, cuando empecé a conocer la palabra, me dijo, ya no es tu plan. El hombre puede tener plan A, B, C, hasta la Z, todo el abecedario, me dijo, ¿no? Pero solo se va a dar el plan de Dios, y el plan de Dios es uno solo, que es la evangelización, el evangelismo. Entonces, no mediante mis circunstancias, sino mediante tu plan escogido. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? ¿No? Entonces, cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo va a obrar. Recordemos el libro de los Hechos, donde vemos todas las obras del Espíritu Santo en ese itinerario en los que tuvieron los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿no? Las personas con las que se encontró. Esas son respuestas. Hospedadores, ayudadores. Vemos muchas personas que el Señor tenía preparado en el campo, ¿no? El equipo de evangelismo. Dios los preparó, los levantó, los esforzó. Por eso es que nosotros, justo me recuerdo, la hermana ya dice, esfuércense, pero no como un esfuerzo humano, sino por amor a la obra del Señor, ¿no? No con un corazón de venganza, nos dice la parte 4, sino con un corazón de perdón. Seamos humildes, pues hermanos, con actitud de sumisión al deseo de Dios. Rindámonos. Nosotros no somos nada, nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Aquel que quiere hacer su voluntad es un rebelde, se sale del redil, del camino, del rebaño del Señor y después viene con la pata rota. Nuevamente vuelve con la pata rota. No, seamos persistentes, insistentes. Y eso estamos viendo, ahora estamos aprendiendo con la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en la parte número 4, en el punto 4, nos dice la oración es una ciencia espiritual, ¿no? Y yo lo decía al principio, es una ciencia espiritual porque cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le responde, se cumple, es una verdad. Y la mejor evidencia que se cumplió las respuestas a la oración de hace muchos años somos nosotros, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, por eso. Entonces vemos que cuando uno ora, el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo obra porque estamos orando alienados al plan del Señor, ¿no? Y vemos que cuando el Espíritu Santo obra, absolutamente las fuerzas de los espíritus malignos son atados. Por eso vemos en Mateo 12:28, que dice la palabra, ¿no? Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha venido el Espíritu, ha venido el reino de Dios. O sea, el reino de Dios está aquí. Y nosotros oramos para que todas las fuerzas de la oscuridad retrocedan, hermanos, en el nombre de Cristo, con el poder de Cristo, para que se establezca el reino de Dios en los cielos. El reino de Dios, perdón, aquí en la tierra, ¿no? Entonces, cuando un hijo de Dios ora con firmeza, con fe en la palabra, con esa seguridad, las tinieblas, hermanos, se van y se abren esas puertas de evangelismo, porque para eso estamos aquí. Por eso es que estamos aprendiendo que la oración es una ciencia espiritual. Yo he aprendido mucho, me he llenado de mucha gracia estos días, ¿no? De cómo el Señor nos enseña a través de su palabra a atar a esos espíritus inmundos con la autoridad que nos ha dado, ¿no? Porque como hijos de Dios tenemos autoridad, pero tenemos que creer y estar seguros de que así es. Entonces nos dice, cuando el Espíritu Santo obra, los poderosos ángeles de Dios son movilizados para llevar la palabra de Dios. Vemos que cuando
Un hijo de Dios ora, el Espíritu Santo obra. Y el reino de Dios se moviliza, el trono de Dios se moviliza, tenemos el respaldo de los ángeles, el respaldo del trono celestial. ¿Por qué, hermanos? Mire, dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son ayudadores a los que han recibido la salvación. Y lo vemos eso en Hebreos 1:14, son ministradores de aquellos que han recibido la salvación. Ellos nos guardan, ellos obedecen la voz de Dios solamente y están al servicio de los hijos de Dios. En Apocalipsis 8:3-5 nos dice, ¿no?, que los ángeles llevan las oraciones junto con los inciensos al trono celestial. Y vemos en Daniel 10:10-20, de que Daniel, que dispuso su corazón y oró, dice desde el primer momento que él oró, dice que Dios ya le había dado respuesta, pero sabemos que hay una batalla espiritual, hubo un impedimento en el cielo, en el mundo espiritual, donde por 21 días no le dejó, Satanás no le dejó al ángel traer esa respuesta, ¿no? Por eso sí, es necesario orar sin cesar, dice la palabra, insistentes, perseverantes, unánimes, no importa si somos inoportunos. A Dios no le importa que seamos inoportunos, Él nos quiere escuchar, ¿no? Y porque Daniel dispuso su corazón. Daniel era un hombre de oración, él oraba, como todo judío, tres veces al día. ¿Y los musulmanes cuánto oran? 5 veces al día, imagínense. ¿Y los cristianos? ¿No? Entonces en la parte 4 dice, desde este momento lo que te rodea empezará a cambiar, el ambiente, la oración, las alabanzas, oración, alabanzas, los pensamientos, cambiarlos a la oración, todo el ambiente cambia, mis hermanos, como pasó en Esther, ¿no? Esther dijo, no me importa, si he de perecer, que perezca, porque ella realmente, ella oró y le dijo a Mardoqueo que ore y que ayunen para que el pueblo de Israel, porque los querían asesinar, ¿no? Para que el pueblo de Israel no perezca, no desaparezca, porque querían desaparecer al pueblo, pero ella oró, ella entregó su vida, y en ese momento todo el ambiente cambió. Y el que quería matarlos, a él más bien lo mataron, ¿no? Y cuando un hijo de Dios ora para que se cumpla la voluntad de Dios, pues vienen las respuestas, ¿no? Y podemos ver las obras del Espíritu Santo, como les dije en el libro de Hechos, podemos ver un gran ejemplo y modelo donde el Señor permite esos encuentros con las personas, ¿verdad? Donde el Señor levanta a los remanentes, los discípulos, los evangelistas, ¿no? Envía respuesta. Nosotros vemos en Hechos 10, del 1 al 9, podemos ver cómo Pedro se encuentra con Cornelio, ¿no? Y recibe salvación él y su familia, porque dice que era un hombre justo, que daba limosnas. Vemos a Abraham, vemos que los ángeles le visitan a Abraham, ¿no? Entonces el Señor envía a sus ángeles para mandarnos mensajes. Mire, visita a Abraham, dicen que eran 3 hombres, eran 3 ángeles, y que le dan la noticia que va a tener un hijo, pero Sara se ríe, ¿no? Claro, porque ella era una mujer bastante mayor. Y uno de los ángeles le dice, ¿te has reído? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Le dice, ¿no? Cuando vemos a Elías en Primera de Reyes 19:5, vemos que Elías se quiere morir, ¿no? Y se va a una cueva, pero viene un ángel enviado por el Señor y le alimenta, le restaura, les da fuerza, porque dice que él tiene mucho camino todavía por andar, o sea, su plan en él no se ha terminado. Él ya se quería salir del plan de Dios, pero Dios no le permitió, ¿no? Vemos a Eliseo, un hombre de fe, que él pidió la doble porción del Espíritu al Señor para que Elías le diera la doble porción de su espíritu, ¿no? Y me gustó esta parte porque vemos que en Dotán, el rey asirio quiere matar a Eliseo, ¿no? Y manda su ejército. Y al día siguiente sale el siervo de Eliseo y ve al ejército que está ahí alrededor, ¿no? Está plantado alrededor de la casa de Eliseo. Y asustado le dice a Eliseo, Señor, Señor, el ejército de Siria ha venido, ¿no? Asustado, y Eliseo, no te preocupes, le dice, nosotros somos más
que ellos y ora con fe para que su siervo pueda ver, abrir esos ojos espirituales y ver el ejército de Dios. Asombroso, ¿no? Vemos a Ezequías que también ora rogando al Señor que le dé más tiempo de vida y el Señor le da, el Señor le responde con 15 años más de vida, ¿no? Dice que le ruega y le ruega. Y vemos también en Hechos 1, del 10 al 11, unos ángeles que se le presentan cuando nuestro Señor Jesucristo es ascendido al cielo, asciende al cielo, pues ellos le dicen, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí? Así como vieron irse al Señor, Él va a volver, ¿no? Y entonces vemos por la palabra todos los encuentros que el Señor permite y la ayuda de los ángeles a los hijos que han recibido la salvación. Entonces en la parte 5 podemos ver la sanidad. Nosotros vemos la sanidad aquí en la parte 5, ¿no? Dice que cuando uno ora, incluso las enfermedades incurables se pueden sanar. Sabemos que todo esto está bajo la soberanía y la voluntad del Señor. No solamente hay cáncer, hermanos, hay otras enfermedades terminales también que hoy en día están creciendo, se están acrecentando cada vez más, ¿no? Entonces nosotros lo primero que tiene que recibir una persona para ser sano es la salvación, la sanidad espiritual. Y eso solamente lo va a dar cuando tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una vez que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, le salva, le pasa de muerte a vida, de maldición a bendición, de las tinieblas a la luz, al reino de su luz. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona y ahí es donde empieza a revelarse el poder de Dios, porque el Espíritu Santo va a obrar en esa persona y a través de esa persona. Y puede recibir la sanidad física también, pero eso es dentro de la voluntad del Señor, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo obra, la obra de Satanás se desvanece, la obra de Satanás es atada. Por eso es importante orar insistentemente, ¿no? Entonces vemos que sí hay sanidad, pero conforme a la voluntad del Señor. Nos habla de un tiempo marcado, ¿no? Donde seamos llenos del Espíritu Santo y marcar un tiempo para orar por ese tema específico, ¿no? Y la oración continua. La oración continua que la conocemos como las 24 horas, que podemos orar de diferentes formas, con alabanzas, en nuestro pensamiento, caminando, cuando estamos esperando la estación del tren, o esperando al niño del colegio, o cuando estamos de repente lavando ropa, ¿no? Podemos orar todo el tiempo. Esa oración continua también nos ayuda, hermanos, en nosotros recibir sanidad. Pero como siempre, todo está bajo la soberanía de nuestro Señor, ¿no? Y nuestro Dios también nos dio lo que es la nutrición y la medicina. Nosotros somos responsables. Si tenemos un cuerpo enfermo, muchas veces es por la mala alimentación o porque no dormimos bien, ¿verdad? Debemos tomar mucha agua, muchos vegetales, más que nada, bajarle al dulce y a las harinas. Y también, si estamos delicados de salud, pues llevar una medicina alterna juntamente con la oración, con la respiración profunda, que eso trae bastante sanidad también. La oración profunda, la meditación santa, que es en la palabra, la nutrición, y la medicina que el médico nos vaya a dar, porque es bueno de todas maneras llevar alternativamente o paralelamente unas indicaciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, la solución del problema espiritual solamente la puede dar nuestro Señor cuando recibimos salvación, ¿no? Esa solución del problema espiritual se va cuando nosotros recibimos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nosotros vamos a poder ver ese poder espiritual. Cuando obra el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos salvación. Amén, mis hermanos, vamos a ir a la conclusión. Entonces nosotros hemos podido ver a través de esta carta número 9 del Evangelio la importancia de orar, la necesidad de orar y
que realmente un hijo de Dios tiene que orar, porque es como respirar, ¿verdad? Es como respirar, porque el orar al Señor es disfrutar de estar delante de Él, disfrutar del que Él está con nosotros, ¿no? El orar al Señor es ser feliz, un tiempo de concentrarse, es un tiempo y como dije, podemos orar con las alabanzas, en el pensamiento, con los pensamientos caminando, de diferentes formas, ¿verdad? Entonces nosotros hemos aprendido que para orar seamos insistentes, orar sin cesar, perseverando, ¿no? Nosotros tenemos que, con acción de gracias, nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para establecer en mí una torre de oración continua, ¿no? Dice, establecer en mí una torre de oración continua de las 24 horas en las 3 concentraciones. Entonces nos habla de que en la mañana, las 3 concentraciones es mañana, tarde y noche. En la mañana podemos tener esa respiración profunda, meditando en la palabra, en Cristo, para recibir esa fuerza espiritual, ¿no? Ahí podemos hacer esa respiración profunda que nos trae sanidad al cerebro. En la tarde o al mediodía, concentrarnos y orar todo lo que vemos, todo lo que escuchemos, esas situaciones que acontezcan, cambiarlo toda la oración para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Orar sobre todo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y en la noche concentrarnos en meditar y ver las respuestas que Dios nos ha dado conforme a la palabra, entregar todo a Cristo, a Emmanuel, disfrutar de nuestra comunión con el Señor, ¿no? Y algo muy importante es venir al aposento congregacional, donde venimos a recibir respuestas para toda nuestra semana. Nuestro culto no es negociable. Y cuando digo aposento congregacional, es todos los cultos, todas las prácticas espirituales que hacemos nosotros durante la semana. No, nosotros siempre tenemos que apartar un tiempo. Nuestra hermana ya nos habló. Esa semana nos habló, la semana antepasada nos habló de un lugar, de un tiempo, de un espacio, pero concentradamente, ¿no? De un aposento alto donde ordenemos el mensaje, donde lo personalicemos, donde tengamos una comunión con el Señor, ¿no? Para nosotros poder recibir esas respuestas, para recibir las respuestas de esos encuentros con esas personas que han de ser salvas, que le van a dar continuidad al movimiento del evangelismo, al movimiento de la palabra, de la oración, al deseo de Dios, a la voluntad del Señor, porque para eso estamos aquí, hemos sido llamados para eso. Por eso es que debemos orar sin cesar, perseverando, unánimes, con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, seamos plataformas firmes en la palabra, ancladas en la palabra y la oración, donde las personas puedan venir a recibir salvación, palabra de vida. Seamos esas antenas que conecta y comunica todo con el cielo, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, ¿no? Y torres de luz que alumbran en los campos donde las tinieblas retrocedan, torres de oración, donde están los guardas espirituales que guardan por las iglesias, por el campo, por la familia, por los remanentes, por la siguiente generación, por nosotros mismos, ¿no? Orando unánimes, como lo hicieron en Hechos 1:14. Todos oraban unánimes en un solo sentir. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar con una oración para culminar el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la bendición de la oración, porque la oración nos hace disfrutar del reino de los cielos. Gracias porque nos has enseñado mediante tus cartas del Evangelio, Señor, que la oración es una ciencia espiritual, porque se cumple en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, porque cuando ora conforme a tu voluntad, recibe respuestas. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Tenemos, Señor,
la llenura de tu Espíritu Santo que nos guía, nos direcciona y obra a través de nosotros para cumplir tu plan, la misión de la evangelización del mundo al cual hemos sido llamados y estamos siendo preparados como buenos soldados de Cristo para salvar las almas y sanar los campos. Señor, gracias por cada una de nuestras vidas. Señor, que nuestras vidas sean levantadas como torres firmes en la palabra y la oración, torres que alumbran la luz del Evangelio de Cristo hacia los campos, que seamos esos guardas espirituales que guardan en oración sus vidas, sus campos y su iglesia. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús el Cristo retroceda toda tiniebla, se quebrante toda obra del diablo y que seamos testigos de Señor de cómo levantas tu obra, tu plan de salvación en nuestras vidas, en nuestros campos y en nuestros oficios, Señor. Oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que consumó todo en la cruz. Amén y amén.